Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito corazón? Richard, ya está corona porque estás dentro de los 5 mejores, cariño, lo que es en mi canal. Por eso que te has ganado lo que es la corona, mi querido cangrejito, ¿vale? Espero que te guste esta lectura. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, mi querido Cáncer. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Cáncer, es como si en estos momentos tú estuvieras luchando con tus sentimientos. O tú de repente has dejado pasar lo que es una oportunidad. A lo mejor había una persona que estaba detrás de ustedes, pero por circunstancias puede ser que tú no lo has tomado como mucha atención o mucho interés. Siento que actualmente ellos posiblemente están como un poco distantes con ustedes o ha habido lo que es un cambio en su energía, mi querido cangrejito. Es como que hubiera habido una persona que ha estado insistiendo, pero tú de repente porque tu corazón ya está ocupada por otra persona o porque a lo mejor de repente tú tenías esperanza de recuperar a otra persona, como que él o ella simplemente se ha alejado un poco o se ha alejado de una forma definitiva, mi querido cangrejito. No es que tú de repente en estos momentos te estés tirando por los suelos, sufriendo, no. Simplemente como que te ha dejado un poco a cuadros. ¿Por qué si decía que me quería o veía tanto interés? ¿Por qué ya no me habla? ¿Por qué se ha despedido? Etcétera, etcétera. Una de dos, Cáncer. O esta persona se cansó porque todo tiene lo que es un límite, o esta persona puede ser que está con otra persona porque tú pues simplemente no le has dado lo que es su lugar. Pero bueno, vamos a preguntar, ¿vale, Cáncer? Porque muchos de vosotros, vuelvo a decir, no es que tú estés tirándote por los suelos de dolor, no. Simplemente como que ahora te das cuenta que quizás lo necesitas, quizás de repente eres especial, o no sé, estás como un poco en el aire, Cáncer. Un poco en el aire. Vamos a continuar, te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Quiero que observes cada figura, cada imagen, cada símbolo, porque aparte de ser lo que es una lectura, bonus corazón, es un aprendizaje, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el tarot es vidente de luz. Vamos a ver. Primera carta, Cáncer. Tenemos lo que es la carta del sacerdote, corazón. Yo lo que siento, Cáncer, que tú en estos momentos es como que me dices, Richard, lo único que yo quiero es no complicarme la vida. Es que es como que te hubieran puesto, yo que sé, un candado inmenso lo que es a tu corazón. O tú no quieres enamorarte, que puede ser el caso, o tú de repente me dices, Richard, lo único que quiero es tranquilidad. Lo único que quiero es estabilidad. Noto una seguridad en ti. Te soy sincero, ¿vale? Pero por otra parte puede ser tu energía o de otros también, otros cangrejitos, que está como reflexionando. Extrañas a alguien, pero vuelvo a decir, no es que estés rascando las paredes de dolor, no. Simplemente lo extrañas, nada más, ¿vale? No es amor, es un sentimiento encontrado, por decirlo. Yo lo que siento, Cáncer, que muchos de vosotros, posiblemente por todo lo que tú has estado viviendo,
desde hace una temporada muy larga. Ahora lo único que quieres es evolucionar. Ahora lo único que quieres es paz, disfrutar de la vida. Te cansaste, cariño, de estar detrás de los demás. Te cansaste de repente de entregar tu corazón sin pedir nada a cambio. Tú quieres ahora disfrutar. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, Cáncer, aquí hay un personaje que aparentemente parece que tuviera 40 o 50 años, cariño, puede ser menor también, pero está sonriendo y está mirando lo que es al cielo. Y aquí hay una escalera, Cáncer, que va al cielo. Y está lo que es en una posición de meditación, mi querido Cáncer. Siento, cariño, que muchos de ustedes están en una faceta en la cual no te quieres complicar la vida. Pero Cáncer, recuerda que tú eres Cáncer, cariño. Estos cambios pueden ser definitivos como también pueden ser temporal. Y te lo digo de cangrejito a cangrejito, ¿vale? A veces tenemos días en la cual nos queremos comer el mundo, en la cual estamos felices, y otros días, cariño, nos entra como ese bichito de la nostalgia, de escuchar música, yo qué sé, de mirar películas románticas, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo me quedo, Cáncer, que en estos momentos tú estás en una faceta en la cual dice Richard que se aleje todo lo malo de mi vida. Me encanta, ¿vale? Pero hay un recuerdo, hay una persona que te ha dejado en jaque, Cáncer. Vamos a ver, corazón, qué me dice el Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Dice, purifique sus chakras. Escucha. Para armonizar sus chakras, debe aprender a respirar correctamente. Para ello, dedique cada día unos instantes a la meditación. Cuanto más sosiegue su cuerpo físico, más capaz será de purificar adecuadamente sus chakras. Cáncer. Te recomiendan, Cáncer, y con esta carta, que intentes de nivelar tus chakras. Te recomiendan, Cáncer, que te hagas una limpieza, la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, una limpieza espiritual. ¿Para qué? Para que todo marche bien. Has estado pasando, Cáncer, por unos momentos o por unos instantes muy tormentosos, Cáncer, de mucho conflicto. Y aunque tú digas, Richard, pero ahora estoy bien, Richard, ahora estoy bien. No, esa energía se queda ahí. Esa energía se queda en tu casa, se queda en tu ambiente, Cáncer. Es importante que empieces a hacer línea a tierra, como electricista te hablo, ¿vale? ¿Cómo así, Richard, línea a tierra? Tú has visto que en las casas siempre hay un cablecito, un tercer cable, Richard, pero si solamente se conecta dos, que es monofásico, te voy a hablar como electricista, si es monofásico, ¿por qué hay una línea más y esa línea es color amarillo con una franjita azul? Porque esa es línea tierra. Cuando hay una descarga, cuando hay energía remanente que se queda ahí, cariño, para que no te haga daño, tiene que descargar a la tierra. Entonces, muchos de vosotros, Cáncer, posiblemente han estado pasando por momentos muy difíciles y esa energía se ha quedado contigo. Tienes que descargar esa energía para que no te haga daño. ¿Cómo puedo hacer, Richard? Te vas a un parque o si vives en el campo te quitas los zapatos, camina un rato por la tierra, si hay humedad mejor para que descargues todo, cariño, o simplemente si no quieres quitarte los zapatos, vas y abrazas un árbol y vas a descargar toda esa energía negativa, para que estés en armonía, Cáncer. Ya que estamos empezando bien, hay que terminar bien, ¿no? Muy bien, ya te enseñé también algo de electricidad. Vamos a ver, corazón, signos, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. A veces se preguntan y dicen, Richard, no sé qué me pasa que últimamente no estoy intuitiva, no estoy intuitivo. Últimamente estoy con mucho estrés porque tienes energías ahí negativas, cariño. Me sale lo que es un Libra, me sale lo que es un Géminis, me sale un Tauro o Virgo, y cierras con otro Cáncer, mi querido cangrejito. Te voy a sacar iniciales, corazón. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver, cariño. La letra O. La letra D.
la letra F y la letra Z. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale, corazón? Vamos a ver, cariño, ¿qué más me quieren decir? Vamos a ver qué me quiere decir el tarot vidente de luz. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cangrejito. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del emperador, cariño. Siento que a lo mejor de repente hay un grupo de ustedes que también está como un poco frío. Más que frío es como que me dice Richard, ya no quiero volver a cometer los errores. Estás como en plan observador, estratega, siento esto, pero aunque tú en estos momentos muestres una careta de frialdad, siento que hay un recuerdo, Cáncer. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el emperador es una carta fuerte, es una carta de batalla, de lucha, de conflicto, de un tiempo muy largo, es una carta de carácter fuerte. Pero si te das cuenta, de aquí sale una franja de luz, cariño. Tú de repente, Cáncer, aparentemente quieres como portarte muy frío, muy fría con una persona en concreto, pero tú lo estás recordando a esta persona, cariño. Voy a sacar una carta más y luego voy a ver cómo reaccionan ellos. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Y tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Inclusive, para muchos de vosotros, Cáncer, esta persona puede estar lo que es en la distancia también. No todo tiene que ser pareja. Puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser hijo, puede ser familia. Tú estás tratando de querer darle lo que es una lección o simplemente, cariño, te estás portando frío o indiferente con ellos o con ellas. Yo veo, Cáncer, que todo depende de ti. Si tú de repente te pones en contacto con él o con ella o reactivas el contacto, esta persona te va a responder. Pero tú me dices, Richard, no quiero hacerlo. Pero estás en plan observador, en plan observadora, mi querido Cáncer. Por eso que te noto que tú me dices, Richard, yo no quiero complicarme ya la vida. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver la energía de ellos o de ellas. Vamos a ver. La carta de la reina de copas. Siento que esta persona también se pone una barrera, pero te piensa. ¿Por qué? Aquí yo veo, Cáncer, que vosotros están jugando lo que es al gato y al ratón. ¿Por qué te digo? Porque si te das cuenta, este personaje, sus manos, está lo que es en su pecho y está mirando a futuro, te está observando. Pero aquí hay un escudo transparente, ¿lo ves? ¿Lo ves, Cáncer? Veo que esta persona también prácticamente se pone duro como una piedra, cariño. También de repente te ignora, no te escribe, pero por dentro te desea, por dentro te piensa, cariño. Siento que en este momento vosotros dos están a la defensiva. Voy a sacar una carta más, cariño. Y tenemos lo que es la carta de la reina de bastos. Esta persona, Cáncer, piensa que a lo mejor de repente tú todavía tienes sentimientos por él o por ella. Tiene mucha seguridad, ¿vale? Pero no se da cuenta que Cáncer ha cambiado. No se da cuenta que Cáncer ya no va a volver a caer otra vez en sus mismos juegos. Pero con el tiempo se dará cuenta, seguro, ¿no? Actualmente, cariño, piensa que a ti todavía se te cae la baba por él o por ella, ¿vale? Pero están a la defensiva, corazón. Vamos a ver, mi querido cangrejito, qué me quieren decir lo que es los ángeles del amor. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Dice, confianza, ¿ves? Escucha, esta situación necesita que tenga fe. Las cosas se van a arreglar entre vosotros dos, pero posiblemente, cariño, todavía hay un arduo camino, Cáncer. Esto no va a pasar de la noche a la mañana. No, pero vosotros se quieren. Es que lo que me da pena, que tú lo quieres, él o ella también te quiere, o de repente vosotros están resentidos, si son amigos, si son hermanos, quieren tener esa comunicación, pero es el ego. Yo veo ese ego, cariño, pero tú conoces tu historia mejor que nadie, ¿vale? Vamos a ver economía, una carta guía, una carta consejo.
Una carta guía, una carta consejo, economía. Una carta guía, una carta consejo, mi cangrejito. Tenemos lo que es la carta del diablo. Estás un poco estresado o estresada por la parte económica. Vamos a ver por qué, cariño. La carta de la sacerdotisa, quizás por las responsabilidades o quizás de repente, cariño, por los cambios que puede ser lo que es en las leyes, en los contratos, en los documentos. La carta de los enamorados, hay una persona que te va a ayudar a resolver esta situación, ¿vale? En estos momentos siento, Cáncer, que muchos de vosotros, posiblemente tu preocupación puede estar relacionado por algo legal o tú necesitas lo que es un asesoramiento legal, mi querido Cáncer, ¿vale? Abogados, yo qué sé, cariño, gestores, etcétera, etcétera. Vamos a ver las características, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios universo me ayude. Mi querido cangrejito, que Dios universo me ayude, mi querido cangrejito. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, esta persona puede ser que tenga mayor de 40 años, sea mayor de 40. Es una persona que se cuida mucho su aspecto físico, pero también tiene desarrollado lo que es el tercer ojo. Quiere decir que entre vosotros dos hay una conexión muy fuerte. Pero es una persona que tiene cerrados los ojos, cariño. Quiere decir que esta persona es como que no acepta el amor que hay entre vosotros dos. Pero hay una conexión. Puede ser Tauro, puede ser Virgo. La carta del 9 de copas. Actualmente, mi querido cangrejito, existe una persona que se está liberando. Posiblemente se está divorciando, posiblemente está dejando una situación. Esta persona puede ser de contextura gruesa. Se pinta el cabello o simplemente puede ser natural. Veo que esta persona puede ser de elemento agua, pero también puede ser de cualquier otro elemento, especialmente tierra, cariño. ¿Por qué? Porque veo al fondo un baúl de oro, mi querido cangrejito, ¿vale? Pero se está separando, se está divorciando. La carta del caballero de bastos. Siento que hay mucha química o mucha conexión o tú de repente no quieres soltar a una persona que puede ser de elemento fuego, especialmente un Sagitario, pero también puede ser Leo, también puede ser Aries. Siento que con este hombre o esta mujer hay mucha química. Muy pronto vas a estar lo que es en una reunión y posiblemente vas a conocer a una persona de elemento fuego y una de las características que te va a llamar la atención de este hombre, de esta mujer, es que le encanta mucho de repente la música o vosotros comparten los mismos gustos relacionados con la música, el cine, la actuación. La carta también del 9 de oros. Siento, mi querido cangrejito, que para muchos de vosotros te despierta mucho la atención una persona que puede estar dentro del trabajo, del proyecto, etcétera, etcétera. Inclusive, Cáncer, puede ser que tú seas jefe o jefa. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este personaje es dueño o dueña de esta pequeña tienda, por llamarlo así, ¿vale? Esta persona puede ser que sea mulato, mulata, cabello chinito, muy risito. Es una persona con un espíritu muy bueno. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Suscríbete, recuerda que los super chat son los días viernes a las 5:30 de la tarde, horario de España, los jueves a las 10:30 de la noche, horario de España, y los sábados a las 8 de la noche, horario de España. Hasta la vista, Cáncer. Sé feliz. Gracias por tu apoyo.